Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Gola, soy psicóloga y me especializo en temas de comunicación, fundamentalmente en oratoria. Hoy vamos a ayudarlos a través de una metodología específica a que sus presentaciones sean mucho más atractivas, que cautiven a sus audiencias, porque lo que yo quiero es que ustedes puedan abstraerse del contenido y poder estar muy pero muy concentrados en la metodología. ¿Comenzamos? Hace un tiempo estaba ayudando a una médica especialista en neurooftalmología a armar su presentación para un congreso y ella me hace una pregunta y me dice: Marcela, ¿cómo puedo hacer para que estos médicos que están en el congreso tengan ganas de escucharme cuando en realidad el tema no es muy atractivo para ellos? Y yo le devolví la pregunta y le dije: ¿vos qué mensaje les querés dejar? ¿De qué los querés convencer? Entonces pensó un rato y me dice: yo quiero que cada vez que ellos estén frente a un paciente con glioma del nervio óptico, piensen que hay que esperar, que con estos pacientes la espera es productiva. Ustedes estarán preguntando por qué les cuento esto, y es porque cuando ella hace ese clic entre el tema que convocaba el congreso, que era hablar sobre el glioma del nervio óptico, y cuál era su mensaje clave en relación a toda la información que ella tenía que brindar, le dije: ya tenés el foco, ya tenés la punta del ovillo por donde vos vas a comenzar a organizar todos esos datos y toda esa información para mostrarle a tu audiencia que en realidad vos no estás ahí simplemente para pasar datos y para pasar información sobre la cual investigaste, sino que vas a empezar a liderar lo que estás diciendo. Y desde ahí empieza a captarse la atención. Esta metodología entonces que voy a compartir con ustedes se llama storytelling, implica aprender a narrar, implica ver cómo vamos a conectar la información que tenemos para brindar a nuestros oyentes, porque justamente responde al modo de funcionamiento que tiene la memoria inmediata. La memoria inmediata es la que está funcionando en los oyentes cuando reciben información oral y justamente logra procesar esa información si está asociada, si está conectada entre sí. Por eso cuando nosotros nos olvidamos un dato o una idea, hacemos un caminito asociativo hacia atrás para poder recuperarlo. Si nosotros en una presentación solamente informamos bajo el modo de una lista de datos y de ideas coherentes pero no conectadas entre sí, le estamos haciendo hacer un esfuerzo muy grande a esa memoria y además se satura muy rápido. El método de storytelling gráficamente representaría cambiar del te informo lo que yo sé sobre el tema a te lo cuento. Fíjense que en el gráfico que elegí para ustedes, en la historia está la misma información que al principio yo la pensé sin orden, pero conectada. Y donde cuando yo conecto los datos, hasta me puedo dar cuenta que hay información que estoy dejando afuera y que no la estaba viendo. ¿Por qué? Porque me falta para hilvanar, me falta para darle fluidez a esto que estoy contando. La metodología entonces cuenta con 3 momentos claves. El primero es la introducción. ¿Cómo hacemos para captar la atención del público? En ese momento es en donde tiene que quedar muy pero muy claro cuál es mi mirada especial sobre el tema. Luego viene el nudo, cómo lo desarrollamos, cómo lo argumentamos, cómo vamos hilvanando a través de esa mirada, de ese foco que le di al tema, los datos y la información. Y por supuesto toda historia tiene un desenlace. ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros oyentes, en función de lo que escucharon, quieran tomar decisiones? Vamos entonces por el primer punto, la introducción. En la introducción tiene que quedar, como les decía recién, muy clara la diferencia entre el tema que convocó al Congreso o a la situación de presentación en la que cada uno de ustedes esté, y la diferencia entre mi mirada, porque ese es el punto superador que atrae. No tiene que durar más de 2 minutos y les sugiero que no argumenten en el momento de la introducción, primero porque solo tenés 2 minutos y porque el momento para argumentar es cuando los captaste.
Esto lo podés hacer de manera explícita, simplemente diciéndolo. O podés usar lo que en oratoria se llama gancho o hook, que le agrega a las características que vimos recién la sorpresa. Ustedes pueden pensar en alguna imagen, en un pequeño video, tal vez una anécdota. Pueden también recurrir a un dato curioso, llamativo para su auditorio. O también pueden usar el humor, teniendo mucho cuidado con la ironía. Lo que hace este recurso es sorprender al público porque no saben por qué estás haciendo eso, qué tiene que ver con el tema que está convocando esa presentación, pero automáticamente ustedes van a vincular eso que eligieron con el foco de la presentación y es ahí donde se produce la captación de atención del público. Recuerden que nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión y solo tenemos 2 minutos para hacerlo. Si no lo planificamos, puede salir algo complicado y es muy difícil remontar un gancho que no funcionó. Ahora los tenemos cautivos. ¿Cuál es la segunda etapa de la metodología? Organizar nuestra información en el nudo. Esta segunda etapa tiene 3 pasos que les recomiendo seguirlos en este orden. El primero de los pasos es hacer una lluvia de ideas, una generación de ideas pura sobre todos los datos, todo lo que investigaron, toda la información que ustedes tienen para argumentar el foco. Si ustedes hacen esto, ya hay una primera selección, porque si lo hacen desde el tema, imagínense la doctora que les presenté recién, hablar sobre el glioma del nervio óptico, seguramente siendo especialista va a decir muchas cosas. Ahora, cuando ella lo piensa desde argumentar y demostrar que con estos pacientes no hay que intervenir porque la espera es muy productiva para su calidad de vida, la información empieza a acotarse en términos de precisión. La segunda etapa, luego que tenemos nuestra lluvia de ideas, por ahora sin orden, sin ningún tipo de restricción, es organizar esas ideas. Y ahí viene el punto de saturación de esa memoria inmediata. La memoria inmediata tiene solamente un margen de procesamiento de 3 grandes grupos de ideas. En oratoria esto se conoce como la regla del 3. Si nosotros piensen si no organizáramos los datos en grupos de ideas, tendríamos solamente 3 cosas para decir y nuestras presentaciones son mucho más extensas. En cambio, organizadamente, conectadamente, podemos tener una historia con 3 capítulos. También podemos tener una historia con 4. Lo que ustedes tienen que saber es que ya la atención está en cuenta regresiva. Entonces es muy importante pensar qué dejamos hacia el final. Entonces, ya tenemos una buena introducción que captó la atención de nuestro público a través de ese mensaje clave y organizamos muy bien los argumentos, por lo tanto es altamente probable que los tengamos convencidos. Tenemos que llegar al desenlace de nuestra historia. Y yo lamento decirles que en el cierre de una presentación el desenlace no es ni la última diapositiva que generalmente hay en los PowerPoint, que es decir gracias, ni tampoco abrir el espacio de preguntas. Esas son formalidades que tienen que estar en una presentación, pero después que cerramos, después del momento en el que influenciamos a nuestro público, lo llevamos a través de la persuasión a pensar en la decisión que va a tomar en relación a lo que escuchó. Es decir, nosotros lo conocemos en oratoria como la llamada a actuar. Y este momento de cierre también tiene que ser muy cortito, no más de 2 minutos, para impactar al público y puede hacerse de 2 maneras posibles, con acciones indicativas o con acciones enunciativas. Veamos la diferencia. Cuando hablamos de acciones indicativas, son acciones concretas. Implica influenciar a nuestro público a qué hacer y cuándo hacerlo. La variable tiempo es muy importante para que suene a una influencia indicativa y no a una imposición. El tipo de cierre enunciativo es muchísimo más emocional y lleva a la acción reflexiva del oyente, a pensar qué es lo que va a hacer con aquello que escuchó y requiere un poco más de creatividad para realizarlo. Y esta es la diferencia entre un cierre y otro. Va a depender de lo que nosotros queremos generar en nuestro público
y de qué tipo de público tenemos sentado escuchándonos. Si ustedes practican esta metodología con lo que vimos en la introducción, lo que hicimos en el nudo y cómo llevamos a nuestra audiencia a tomar una decisión, y se acuerdan que el cuerpo es el que expresa la actitud y la contagia, yo estoy muy segura que ustedes van a poder inspirar a sus públicos con sus historias. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo encuentro.